Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Y Doña Rosa también, tu podcast para que aprendas todo lo que no te habías atrevido a preguntar sobre el mundo de criptomonedas y blockchain. El día de hoy está con nosotros la genia, economista, gerente de producto o product manager y muchísimas cosas más, Dulce Villarreal. ¿Cómo estás, Dulce? Hola Diana, hola a tu audiencia, encantada de estar aquí y felicidades por este nuevo proyecto. Me encanta lo que estás haciendo, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Dulce. Y bueno, te regreso de verdad el cumplido, porque ahora vamos a aprender más de ti y el por qué es tan importante que nos estés acompañando hoy, ¿no? Últimamente me refiero ya en la carrera que conocemos tuya dentro del mundo cripto, vienes súper enfocada en tu viaje por Bitcoin, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre el último trabajo en el que has estado participando? Porque creo que era en calidad de programadora, ¿no? Sí, la historia es así un poco para darles contexto a los oyentes. Yo estudié economía, luego ciencia de datos, estuve ciencia de datos en la banca en México y como líder de microfinanzas en América Latina con una top microlending, pero después me encontré con Bitcoin y fui al rabbit hole, luego pasé por Ethereum, RSK y en una de esas terminé trabajando como blockchain developer, así literalmente programando smart contracts, Solidity, multi-signature wallets, pero yo no soy de formación ingeniera, yo aprendí por mi cuenta, por mí misma y gracias a la comunidad que siempre fue muy amable conmigo y me enseñaron y por mi cuenta. Y entonces en este viaje de cripto blockchain, ahora sí que regresé a casa y cuando digo casa es regresé al rabbit hole de Bitcoin o a la madriguera de Bitcoin y de Lightning. Y bueno, con esta necesidad que hay de aprendizaje, de profesionalizar la carrera como Bitcoin developer y también profesionalizar y masterizar y perfeccionar el conocimiento sobre Bitcoin, sobre Lightning, creé una organización, ahora sí tipo free open source, que se llama la Librería de Satoshi. He estado trabajando en ella y la Librería de Satoshi, pueden buscarlo en libreriadesatoshi.com o en Twitter con ese nombre también. Es una comunidad open source para aprender juntos a través del aprendizaje peer-to-peer descentralizado. Es una metodología ya usada por otras escuelas de programación, donde no hay un profesor, no hay clases per se, sino hay una currícula y el estudiante aprende por su cuenta y llega a clase y hace preguntas a otros compañeros y otros compañeros te preguntan a ti y de esta manera no hay una autoridad central. Y la idea de esto, o el objetivo, nació porque a pesar de que el español es el segundo idioma más hablado después de chino, o sea, el primer idioma es el mandarín, el segundo es el español y el tercero es el inglés, al día de hoy todavía no hay ningún Bitcoin developer nacido en América Latina, ni siquiera en España, que España tiene gran talento también. Entonces, debido a esto, yo dije, hay que cambiar las cosas, hay que hay que crear espacios seguros para el aprendizaje específico de Bitcoin y de Lightning, porque todas las demás empresas tienen developer advocates, tienen mucho dinero, muchos recursos, pero no había un espacio en español. Hay entidades separadas como Latin Nodos, el podcast de Lunaticón, o sea, hay gente que está haciendo, como tú misma, gente haciendo proyectos increíbles, pero no hay una comunidad online donde nos podemos llegar a juntar ahí todos los apasionados y amantes de Bitcoin. Entonces eso es lo que estoy haciendo hoy, trabajando en la librería de Satoshi y bueno, full time aprendiendo Lightning Network, porque nunca lo dejamos de aprender, ¿no? No, en este espacio nunca se deja de aprender porque todo todavía está siendo creado. Exacto. Pero no, excelente que nos estés contando sobre ese nuevo proyecto. Bueno, ya saben cómo buscarlo, ¿no? Es la librería de satoshi.com. Sin la, es nada más, sin el Ok. artículo la, es librería de satoshi.com. .com. Perfecto, bueno, ya saben, igual les vamos a estar dejando el link abajo para que vayan y veamos todo este nuevo proyecto excelente que nos trae Dulce. Y ya pasando a lo que sería un poquito de tecnicismos, ¿no? Muchas personas en la audiencia realmente no manejan definiciones básicas y quién mejor tú que para explicarlas, porque
no, algo gracioso. Dulce es una, bueno, ni siquiera algo gracioso, sino fun fact. Dulce es una de las latinas que yo más he visto participando en conferencias a nivel internacional, tanto en escenarios en español como en inglés, justamente por sus conocimientos y eso que ella lleva en el espacio desde 2019. Así que para que No, vean, 2015. 2015, tú me habías aparecido en 2019 en LinkedIn. LinkedIn me mintió. No, Sí, bueno, igual re poquito tiempo para la cantidad de conocimiento que manejas. Así que te voy a aprovechar que te tengo acá, ¿ok? sí, claro, claro. Y es muy importante decir que no importa que cuántos años lleves o 6 meses, va a haber gente que en meses va a saber más que yo en algunas cosas, porque el universo de Bitcoin es tan grande que Claro. pues simplemente alguien va a saber más que tú en algo y eso es lo bonito porque podemos aprender de todos. Siempre vamos a verlo desde esa perspectiva. Me parece excelente. Entonces, vamos a comenzar con algunas definiciones. ¿Podrías, por favor, explicarnos qué es Bitcoin? Uh, Bitcoin es un, una innovación revolucionaria increíble, que cuando la primera vez que supe de él en un hackathon en 2015, me voló la cabeza porque como economistas nosotros estudiamos mucho qué es el dinero, la función del dinero, cómo funciona el dinero, el valor, la creación de valor. Y obviamente, y haciendo énfasis a lo que dice Andreas Antonopoulos, el dinero es una forma en la que los seres humanos expresamos el valor de algo, ¿no? Es una manera de comunicación. Y es cierto, podemos ver que las escrituras más antiguas no son dibujos, sino son cuentas, ¿no? De que la gente está haciendo cuentas para vender algo. Entonces, lo que es Bitcoin, y por eso es tan complicado y tan rico, es una innovación que crea, que pone todo junto, lo más complicado de economía, de teoría de juegos, lo que los ingenieros no entienden de computer science y algoritmos y algoritmos de bizantinos, y la parte matemática y súper complicada de criptografía. Imagínense que todo esto lo pusieron en una licuadora y dijo Satoshi, ajá, y y creó soluciones a cosas increíbles como el problema bizantino, el problema de la información asimétrica. Información asimétrica significa que alguien sabe más que otra persona y toma ventaja de ello. Es un término economista. Entonces, bueno, Bitcoin es una nueva moneda que por primera vez en la historia no depende de un banco o un estado-nación, ni tampoco de un señor feudal o de un rey. Recordamos que las primeras versiones que tenemos de moneda como estatal provienen de los reyes, ¿no? Y ahí podemos explicar un poquito qué es blockchain. Blockchain y que no se entiende la blockchain o la cadena de bloques sin entender Bitcoin, ¿no? Porque eso es lo que crea Satoshi Nakamoto. Entonces, el blockchain es un registro y imagínense que el rey antes era el único que llevaba ese registro y te puede decir, hoy tú me debes 100, no sé, 100 monedas, pero el día de mañana el rey dice, no, no, me debes 200. Entonces, ¿cómo? Y el rey era el único que tenía ese registro contable, ¿no? Entonces, es impresionante. Imagínate que tú tienes cuentas con o una tanda, en México le decimos tanda, o tienes deudas con un amigo y se pagan a alguien de tu familia, pero solamente una persona lleva las cuentas y esa persona es responsable de todo. Normalmente cuando hacemos eso en casa, con nuestros familiares o amigos que nos prestamos dinero, pues llevamos las cuentas los dos, ¿no? Pero lo que ha pasado a través de la historia es que esas cuentas siempre han estado a cargo del Estado, de los reyes y de los señores feudales, ¿no? Entonces, en 1500 y tantos, un contador llamado Luca Pacioli dice, no, no, vamos a hacer dos registros, ¿no? Entonces, tú tienes uno y yo tengo otro, y así empieza como la contabilidad que conocemos hoy en día de activo y pasivo, la que vemos hoy en la universidad. Entonces, con Bitcoin se crea esa tecnología donde más de una persona, sino muchas personas tienen acceso a este libro de registros. Entonces, eso es lo increíble de Bitcoin, que es muy diferente a cualquier otra criptomoneda, que
cualquiera en su casa puede correr un nodo de Bitcoin hoy en día. Es casi plug and play, te descargas el programa y es muy sencillo. Entonces, hoy en día podemos decir que Bitcoin es la oportunidad que tenemos de un primer dinero sin estado, sin que nadie te obliga a usar Bitcoin, nadie se te obliga a usar Bitcoin, tú eliges usar Bitcoin y no es creado por ningún estado, nación o un rey, ¿no? Entonces, y es antiinflacionario porque como es escaso, solo hay 21 millones de Bitcoin y unos se pierden, otros, no sé, se pierden, la verdad, muchos se pierden, pero como es un número limitado de Bitcoins, eso lo hace que no se puede imprimir más papel legal, ¿no? Como si lo hace la Fed, como lo hizo el Banco de Venezuela, como lo hizo Argentina, lo hizo México. Digo, no, todos ustedes todos nosotros como latinos hemos sufrido la inflación. Pues Bitcoin lo que trata de hacer es un dinero anónimo entre personas o entre peers, que también pueden ser computadoras, y, y que lo puedes usar y no necesitas nada. O sea, no necesitas mostrar tu identificación, nadie te obliga a usarlo y es antiinflacionario. O sea, que de aquí en 100 años va a valer más probablemente. No, súper interesante eso y aparte que también nos lo explicas desde un punto de vista de economista y eso lo hace interesante porque muchos no sabemos de programación, no sabemos cómo realmente siquiera funciona el sistema financiero como tal, ¿no? Realmente hasta hace relativamente poco, debido a la pandemia, fue que una gran mayoría de la población, una gran porción, que ya era afectada por la desigualdad económica, que ya era afectada por la desigualdad en el acceso a servicios financieros, también se dio cuenta de, oye, capaz no saben lo que están haciendo, están emitiendo demasiado dinero, cómo esto me empezó a afectar a mí y también a partir de allí como que ya nos empezamos a dar cuenta de que a nivel económico hay muchas cosas todavía por resolver, ¿no? Especialmente Sí, en el sistema totalmente de actual. acuerdo. Entonces, también eso ha sido súper interesante de ver cómo precisamente Bitcoin, naciendo una crisis, justamente sale a relucir en tiempos de crisis. ¿No? Entonces en Latinoamérica hemos escuchado cada vez más al respecto, así que muchísimas gracias por darnos ese input, esa perspectiva tan valiosa como economista, Dulce. Sí, y nada más para cerrar esta parte, digamos que Bitcoin es el parteaguas de la libertad financiera, donde tú decides si lo quieres usar o no, tú eres libre de usarlo, pero también te da acceso a, o es el parteaguas de lo que conocemos como DeFi o finanzas descentralizadas, el parteaguas para crear muchas herramientas donde todo el mundo tiene acceso. No importa si eres blanco, negro, asiático, si eres gay, si tu presidente te está persiguiendo, si eres un perseguido político, tú puedes usar Bitcoin donde tú quieras y en el futuro creo que hay mucha gente que está creando herramientas de DeFi para que cualquiera las pueda usar. No importa si eres una persona buena o una mala, pero eso es justo, las buenas herramientas las puede usar cualquier persona, las pueden usar los tiranos, pero también los pueden usar los perseguidos por los tiranos, que eso es algo muy importante porque hoy en día tenemos casi 3 trillones de personas viviendo en dictaduras, ¿no? Entonces, cuando a veces vivimos en nuestra burbuja, creemos que Bitcoin no es importante, pero yo creo que si existe una herramienta para liberar a ciertas personas, creo que es importante seguir trabajando en ella y en este caso es Bitcoin. Sí, eso ha sido todo un tema de conversación en cuanto a realmente entender más allá de la tecnología, que es en donde uno muchas veces se queda pegado, ¿no? Como uno dice, ¿no? Que te quedas muy afincado, muy enfocado nada más en la parte tecnológica. Eso me salen los venezolanismos. También es muy importante como que quizás rebajar la conversación justamente a el caso de uso, como se le dice, ¿no? Que es realmente cómo nos afecta que exista esta alternativa, ¿no?
Entonces, ahora que nos has explicado sobre Bitcoin, nos has explicado también sobre blockchain, quisiera que regresáramos a tu carrera. Claro. Porque, wow. Ya se van a emocionar conmigo sobre la carrera de Dulce porque de verdad tú has hecho de todo. Creo que hasta te inventaste un cargo por allí porque yo nunca lo había escuchado antes. Ya vamos a ir con eso. Pero Ah, sí, claro. yendo hacia atrás en tu carrera, de verdad, tú ya nos habías comentado que comenzaste en el sector bancario y estuviste dentro del sistema financiero, estuviste trabajando con unos 3 o 4 bancos y de alto reconocimiento en México. Y quisiera que por favor nos comentaras, Dulce, ¿qué te revelaron estas experiencias sobre cómo se ve el manejo de dinero y oportunidades financieras en México y si has visto un manejo similar fuera de México? Sí, claro. Una de las experiencias que me marcó mucho, yo quería pasar de la banca tradicional de inversión y banca de consumo hacia microfinanzas y trabajé un tiempo como líder de microfinanzas en América Latina para el banco número uno de, no le voy a dar más publicidad, pero el banco número uno de microfinanzas en América Latina. Y como científica de datos, al crear las presentaciones para los inversionistas, para el board y tener acceso a toda la información, el mayor aprendizaje que tuve es si se gana o hay mucho, el rendimiento y la rentabilidad de prestarle dinero a los pobres es impresionante, porque era el banco número uno de microfinanzas en América Latina y cuando yo veía algo que en inglés se llama P&L, Profit and Loss o estado de pérdidas y resultados, yo veía cuánto se ganaba y decía, wow, cuánto dinero hay. O sea, y yo creo, estoy segura que estamos en una nueva oportunidad de crear un nuevo sistema financiero. Y también de ahí la responsabilidad de hacer bien las cosas con este nuevo sistema financiero, que sea un poco más justo de alguna manera, ¿no? Como tú lo sabes, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha demostrado que los créditos favorecen a las personas blancas y desfavorecen a las personas de color. Entonces, pienso que al crear un sistema financiero nuevo, podemos aprender de los errores del pasado. Creo que eso es muy, muy importante. Lo que yo también aprendí es que las tasas de interés en América Latina son muy altas y sin embargo la gente sí paga, la gente pobre sí paga. Entonces creo que es importante masificar el uso de Bitcoin porque a partir de ahí van a venir nuevas herramientas financieras como, bueno, Tropicus está trabajando en ello, fue una idea que apuntalé mientras trabajaba en RSK, la llevaron, la desarrollaron y ahora hice un spin-off, esa idea que estuvimos trabajando en RSK hacia Trópicos, que lo está llevando la gente en Colombia, a quien admiro muchísimo, Mauricio Tobar y Messi, son grandes amigos y personas que admiro mucho. Creo que este tipo de herramientas van a seguirse desarrollando. También tienes LEN en Canadá, que va a haber préstamos respaldados en tus satoshis, ¿no? Y también que se van a crear nuevos scores financieros. Esperemos que podamos construir un mundo más justo o al menos un mundo menos injusto. Eso es lo que yo me llevo. Aprendí mucho en la banca, aprendí mucho de cómo se maneja, pero también aprendí de que hay mucha desigualdad y desafortunadamente el mayor problema en América Latina es la corrupción. Ese es el problema número uno y el segundo es la pobreza, pero la corrupción, la pobreza también está causada por la corrupción. Y todas las herramientas criptográficas que utilizamos en Bitcoin o en general en blockchain, pues son un poco incorruptibles. Y digo un poco porque, por ejemplo, Ethereum, que es la segunda blockchain más segura, bla, bla, ya fue echada atrás, o sea, no sé cómo se diga en español, pero la corrigieron para que alguien no perdiera su dinero. Entonces, con Bitcoin por lo menos tenemos algo que es incorruptible. Entonces, creo que es algo que a mí me llama mucho la atención y apela a mi background, a mi historia,
algo que sea incorruptible va a ayudar a América Latina, ¿no? Y en un principio Bitcoin era transparente, ahora es más privado, pero creo que necesitamos herramientas financieras que ayuden a liberar, a, a salir, a romper los círculos de la pobreza en América Latina, a romper los círculos de la corrupción en América Latina y a crear otro tipo de herramientas. En el caso, por ejemplo, de Bitcoin, muchas mujeres están usando Bitcoin y Ethereum en los países árabes para ahorrar sin que sus parejas hombres lo sepan, porque ellos no lo saben. Entonces, estos casos de uso, que es a lo que yo trabajo todos los días como Product Manager, son tan inspiradores que digo, bueno, sí vale la pena seguir trabajando por esto todos los días, ¿no? No, excelente. Ok, todo lo que dijiste me encanta. Quiero hacer 2 acotaciones. Mencionaste a Nessie o a Messi. Cuidado porque... Messi. Ah, ok. Messi. Como el jugador de fútbol. Sí, no, al jugador de fútbol no tengo el gusto de conocerlo. Pilas. Estamos hablando con el público latino acá, nos vamos a emocionar todas. ¿Qué hace Messi en Tropicus Finance? Es que en realidad también se llama Tropical Finance, el CTO. Déjate, busco el nombre completo. Estoy en mi teléfono Dios buscándolo. Mío, bueno, lo vamos a Denme un segundo. en este episodio para que por favor nos aclare ese tema. Y ay, no, qué bochinche, disculpa. No, estamos aquí también para reírnos. No, y no, de verdad que... De hecho, se llama Messi, pero con una S. Messi Rendón es el CTO de Trópicos y Mauricio Tobar de Trópicos. Pero bueno, okay. Pero me encanta el fútbol también. Sí, Creo bueno, que... y también hemos visto que cada vez más en lo que es el área de entretenimiento, los deportes han traído una atracción gigantesca, especialmente cuando estamos hablando de finanzas descentralizadas, ¿no? Porque fue a través de los deportistas que se hizo súper obvio cómo el uso de monedas digitales y bueno, todas las representaciones digitales de valor en realidad sí podían ayudar a ya personas de alto perfil a que pudiesen conectar con fans y encontrar nuevas formas como de eso, de generar tracción justamente a través de este mundo digital, ¿no? Súper interesante eso. Necesito entrevistar a alguna deportista o alguna persona que esté dentro de esa parte del entretenimiento en específico para que nos cuente más de su experiencia, pero creo que justo ahora el fútbol femenino no se ha metido con NFTs. Necesito que me prueben lo contrario. Yo creo que necesitarías buscar a Marta, la mejor jugadora de Brasil, que seguramente le hacen unos NFTs, pero no sé si... Lo hago. No sé si ella habla español. No, no importa. Eu falo português. Eu falo pouquinho de português. A gente pode fazer juntas o podcast. Ok, bueno, lo intentamos. Lo intentaremos, sí. Lo seguiremos intentando, claro que sí. Y Dulce, ahora pasando a otra parte también súper genial de tu evolución en tu carrera. Tú le diste un intento al emprendimiento. De hecho, le diste 2. Quiero que comencemos hablando de uno en particular. Háblanos de Casa Alegría. Sí, Sí, porque claro que sí. quiero que por favor me hables de cómo fue esa época para ti, qué aprendiste, si aún te gusta el mezcal, o sea, háblame todo sobre esa experiencia, cómo fue crear ese primer emprendimiento. Sí, bueno, te cuento un poco. Mi familia es de Oaxaca, de orígenes muy humildes, mi mamá es indígena y nosotros siempre hemos tomado mezcal, ¿no? O sea, como te tomas un aperitivo, un mezcalito, así decimos en México, ¿no? Así. Entonces fue muy natural crecer con ello y nunca vi ese exceso de alcohol, sino más bien como una probadita. Y después, durante mucho tiempo, enseñamos a mucha gente a tomar mezcal, los introducimos al mundo del mezcal y de repente veía a mis amigos que vienen de estatus económicos más altos que yo, abriendo sus marcas de mezcal. Y yo dije, pues si yo les enseñé, yo también puedo. Y además me apasiona mucho
el campo en México me apasiona. Creo que la problemática del campo en América Latina es algo muy triste porque no ha habido tanto apoyo como si hay apoyo para los farmers en América, los granjeros en América. Entonces creo que es un tema muy apasionante. Entonces yo estaba trabajando en Citibank y, y yo dije, tengo que ser entrepreneur, empresaria antes de los 30 años, y sí, lo logré. Y estábamos a punto de exportar a Estados Unidos. Afortunadamente, alguno de mis proveedores me pidió pagos en dólares y como buen economista dije, no, porque tienes que evitar el riesgo. Pagar en dólares es muy malo porque si tu moneda local se va para abajo, como sucede todo el tiempo con todas nuestras monedas latinas, versus en contra del dólar, pues hay que comprar algo que se llaman seguros de monedas. Entonces tú como empresario tienes que ir a buscar un seguro para tener un costo fijo. Eso es como parte de emprendedurismo o de emprendimiento, perdón, one on one, ¿no? Lo más básico es tener costos fijos, ¿no? Si no, te llevan a la quiebra. Y en ese inter, desafortunadamente y dolorosamente, y es la primera vez que voy a hablar en público de esto, pues yo y mi socio teníamos una fábrica de mezcal en una zona donde había mucho conflicto del narcotráfico en México y desafortunadamente mi socio murió en un genocidio de 30 personas. Mataron a 30 personas o más de 30 personas y tomaron la fábrica, tomaron nuestros terrenos, tomaron todo y perdimos todo, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy difícil y a partir de ahí, como pensé en hacer cosas diferentes, ¿no? Bueno, sigo teniendo un amor y una pasión por el mezcal. Afortunadamente hoy en día se puede producir mezcal en más de 7 estados del país. México tiene la denominación de origen y bueno, yo creo que algún día voy a retomar eso porque me encanta y bueno, yo estuve viviendo en esta zona indígena donde se producía el mezcal por más de un mes, iba todos los fines de semana, entonces aprendí a hacer mezcal, como dicen los gringos, from scratch, desde el principio, y hacía muchas catas, así que soy sommelier de mezcal. Y lo que me deja de esto es cómo lo que me deja de esto es cómo construir nuevas herramientas que nos protejan ante los más fuertes, ¿no? Porque a veces pensamos que los tiranos solo son gobernantes, dictadores, pero también el narcotráfico, los carteles, también es un tipo de tiranía. Y la verdad es que te quitan todo, o sea, y eso es una ventaja de Bitcoin y que si tú tienes terrenos, alguien te los puede llegar a quitar o te quitan los papeles y todo. Y con Bitcoin nadie te puede llegar a quitar a menos de que te forcen o te obliguen a dar tus palabras semillas o tus palabras claves. Nadie te puede obligar a eso. Y entonces, bueno, en ese tema, en ese inter, yo estuve muy triste, obviamente, y empecé a ir a hackatones, empecé a ganar hackatones, conocí gente increíble, conocí Bitcoin y me la pasaba estudiando y eventualmente me ofrecieron un trabajo para, para trabajar en Estados Unidos a través de un hackathon. Gané el hackathon, voy a otro hackathon en Estados Unidos, llegamos a la final y nos dicen, oye, nos encanta cómo eres, es tu trabajo, vente a trabajar con nosotros y fue como el primer salto a una startup de Austin, Texas y de ahí seguí en el mundo de startups hasta que finalmente decidí probar suerte en San Francisco y venirme a buscar trabajo en San Francisco. Los mexicanos me entenderán, me vine a la Viva México. Hay un planeamiento de esto, hice un plan de cómo venirme, qué hacer, y de nuevo aproveché que soy muy buena en construir productos y me metí a hackathons y ganaba y de ahí también hacía un poco de dinero. Pero bueno, esa es la experiencia con el mezcal. Y ya estando en San Francisco, después de varios hackathons, conocí a un chico en un hackathon y me dijo, ¿quieres trabajar en mi empresa? Le dije, sí, claro. Y después de un tiempo, 2 meses, me dijo, oye, ¿no quieres ser co-founder? Y yo le dije, bueno, y entonces empezamos hace ya 3 años una empresa que duró muy poquito, y ahorita les cuento por qué, de NFTs para jugadores de media superior o de high school o de college,
para que tuvieran NFTs o coleccionables los jugadores de fútbol americano, ¿no? Y bueno, todo iba como bien y ya teníamos empleados, ya tenemos funding y un día mi co-founder me dice, ya no tenemos dinero. Y en esto de las startups aprendes que no sé, el 70% de las startups fallan y de ese 70%, yo creo que el 90% es por falta de recursos. Y de repente me dice mi co-founder, ¿qué crees? No hay dinero porque me lo gasté arreglando mi casa para tener ingresos fijos en un Airbnb. Entonces, cuando pasa eso, pues pierdes confianza en alguien, ¿no? Porque tú eres parte de un equipo y trabajas día y noche y de repente no hay dinero ni para pagarnos a nosotros, que nos pagábamos muy poquito. Y bueno, con el tiempo aprendes que también para emprender necesitas, en mi caso yo aprendí que para emprender necesitas tener tu propio salario por al menos algún tiempo. En mi caso yo decidí que si algún día emprendo tengo que tener al menos 6 meses de salario, en lo que levantas capital. Se puede emprender con otras personas o puedes emprender sola. Es un mito que no puedas emprender sola. Los venture capitals luego te dicen, ¿no? ¿Y por qué no te buscas un co-founder? Más cuando eres mujer, te dicen eso, pero yo tengo amigas, mujeres, que han emprendido solas porque no encontraron el CTO, que siempre buscan un hombre ingeniero, y al final han terminado haciéndolo ellas solas, mucho mejor que con un co-founder. Entonces, bueno, aprendes mucho del emprendimiento y aprendes mucho porque es hacer todo tú misma. Tú haces marketing, página web, programación, producto, todo, ¿no? Y es algo muy bonito y yo creo que ojalá que todas las latinas y los latinos se animaran a emprender más. Y cuando uno emprende también aprende a ayudar a otros empresarios, ¿no? Entonces creo que eso es una experiencia de vida increíble y se las recomiendo. Bueno, la verdad es que mis respetos totalmente. A ver, yo poniéndome desde un punto de vista, ahorita como alumna tuya, de verdad. Yo creo que yo estaba escuchando en estos días, ¿no? Para ponerte en contexto, estaba escuchando un podcast que a mí me encanta, que es Creativo, de Roberto Mazzetta, no sé si lo has escuchado. Y él es un genio, lo admiro muchísimo. Y él estaba hablando con Marcus Dantus, me parece que es el Sí, nombre del claro, empresario. lo Ajá, otro conozco. crack, claro. Un crack, sí. Sí, entonces a mí me encantó esa entrevista porque precisamente este es un empresario que se dedica justo ahora a lo que es impulsar otras startups, pues básicamente eso es una de sus muchas empresas. Y me gustó mucho porque ellos estaban hablando sobre el valor de las ideas y decían, las ideas son baratas, lo que importa es ejecutarlas. Ya sea Claro, cualquier sí, idea, una idea que te va a hacer sí. millonario, cura el COVID. Sí, eso es Ajá. como es parte de la cultura de Silicon Valley, es algo que yo he aprendido aquí, estando Ujú, aquí, es las ideas no valen nada, lo que importa es la ejecución, ¿no? O sea, eso es lo ujú. único que importa. O Claro, sea, y eso también aplica para creadores de contenido inclusive. O sea, nadie, o sea, si se te ocurre hacer cualquier cosa, literalmente, chicas, cualquier cosa que se te ocurra hacer y no la haces, va a haber alguien más que la va a hacer eventualmente y la va a hacer quizás peor que tú, no la va a hacer igual como tú lo hubieses querido hacer, no va a tener el impacto que tú hubieses querido, pero tú no lo hiciste. Y eso es lo que cuenta. Y esa es la verdadera, ese es el verdadero picantico del asunto, ¿no? sí, y algo interesante también para reflexionar como latinos es por qué nos cuesta tanto trabajo hacer. O sea, como imagínate como que tienes que correr y por qué te cuesta tanto trabajo salir a correr. Y esto lo he visto mm, como organizadora de hackatones en México y en Estados Unidos. Veo muchísimo talento y calidad en México, pero les cuesta mucho trabajo arrancar a veces en México, en América Latina. O sea, también he ido a hackatones o sea, mi trabajo como developer advocate organizaba hackatones y veía hackatones en Colombia, en Argentina, en México, y algo que hemos observado los latinos viviendo en San Francisco es que
a los latinos nos cuesta mucho trabajo arrancar, es como si tuviéramos un miedo tremendo a fallar. Y cuando, no es que se te quite el miedo a fallar, nunca se te va a quitar el miedo a fallar, pero es un poco como que, y es una expresión súper mexicana para todos, que dices, ingesu, como, no importa, lo voy a hacer, ¿no? O sea, como tienes que hacerlo y como que te tienes que empujar a hacer las cosas, esa es la mentalidad del emprendedor. Y sí es algo triste porque hay muchísimo talento, la gente tiene muchas ganas y hay mucha necesidad también de nuevas empresas. Y yo pienso que ahora tenemos todo el capital humano, el mercado está suficientemente fuerte, por lo menos en lo que es México, Colombia y Brasil, Argentina, inclusive con todo el tema de la inflación y sus restricciones. Son mercados internos suficientemente fuertes uh, para tener más unicornios. Unicornios es una empresa que vale más de $1 millón. 1.000 millones. 1.000 millones. Entonces, creo que es muy importante eso, que no las creamos un poquito y que se nos quite el miedo a hacer las cosas. Eso es súper valioso viniendo de ti, Dulce, porque como te decía, ¿no? Yo hablando desde una perspectiva, yo aquí estoy en una aula, aquí sentadita en un pupitre contigo, de verdad. Porque, a ver, tienes la idea y quieres arrancar. Entonces, desde tu experiencia y poniéndolo súper generalista, digamos que nos está escuchando alguien que quiere sacar adelante su primer emprendimiento. ¿Qué le sugerirías para empezar? Porque claro que nos llegan muchas dudas de inmediato a la cabeza, ¿no? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Eh, ¿Cómo yo puedo empezar a promover mi servicio? O sea, porque, claro, no solamente ya tienes como tú bien dices, ¿no? El bloqueo ya que te hace retroceder, que te hace como quedarte estática, eh, sino que luego comienzan todas estas dudas de cómo siquiera avanzar. Es decir, ¿cómo fue en tu caso? Sí, bueno, con el tiempo he aprendido muchas cosas en mi carrera como product manager y una de las cosas que quiero compartir es una metodología que también se utiliza en Google y hay un libro que habla de eso, se llama prototyping, o sea, haces un prototipo, primero haces un prototipo y luego tienes un MVP y luego tienes un producto que lanzas al mercado. Pues prototyping es como antes del prototipo. Entonces, hay gente que lo ha hecho, por ejemplo, si sabes un poquito de programación, un poquito de páginas web, puedes tener un sitio web y a la venta puedes tener un producto que todavía no existe, pero si la gente te lo compra, ya podrías validar una idea y podrías tener una idea de que la gente te lo va a comprar al menos a un costo que tú crees que le vas a ganar dinero. Otro tema muy interesante es hacer el producto como a la mitad en este prototipo. Supongamos que quieres un restaurante, ¿no? Pues primero vamos a hacer un catering, ¿no? O vender street food, no sé, algo más sencillo, como que siempre te tienes que ir a lo más pequeño. En mi caso con las botellas, yo empezaba a hacer mucho catering y mucho así como maridaje y tastings, déjame buscar la palabra en español, ¿cómo se dice? Como que prueben el mezcal en eventos. Sí, eso hacía mucho, ir a eventos con mis amigos artistas y cuando eran sus exposiciones les ponía el mezcal. Y entonces de repente te das cuenta que sí hay una demanda por tu producto o no. Un ejemplo muy claro es mi aliada de México, que es trabajo de servicios domésticos a través de una app. El prototipo del founder o la founder, no me acuerdo, en vez de hacer una página web, una app, bla, 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 fue un chat de WhatsApp. Y le dijo todos sus amigos, en español, dijo, hey, güey, tengo a la muchacha que me ayuda a hacer el servicio doméstico en mi casa, libre martes y jueves. ¿Quién la quiere emplear esos días, no? Y no faltó que le dijera, güey, yo necesito quien me limpie mi casa. Y empezó así con un grupo de WhatsApp. Entonces, nosotros no somos, la mayoría de los latinos no somos hijos de Carlos Slim o familiares de Carlos Slim para que le digamos, dame
$1 millón o $2 millones para empezar un negocio. A veces tenemos que empezar simple y hasta Airbnb empezó rentando los founders de Airbnb empezaron rentando sus propias casas, ¿no? Entonces, es como algo que me gusta mucho de esta frase que dice KISS, es Keep Idiot, Stupid, Simple, es como que es, haz las cosas lo más sencillo que puedas, ¿no? Y a veces a mí me cuesta mucho porque soy perfeccionista, pero trato de hacerlo y me recuerdo, es mi laticinidad o mi ser latino que quiero ser perfeccionista, que quiero hacerlo todo lo mejor, pero no, vamos aprendiendo y vamos mejorando con el tiempo, entonces hay que aventarnos y sin miedo, ¿no? Se dice fácil, pero tus palabras nos dan fuerza, Dulce. Bueno, sin miedo, pero con planeamiento, ¿no? O sea, como hay que a lo mejor sentarnos Claro. 1, 2 horas a echarle cabeza y ya, ¿no? No, y existen bastantes cursos y bastantes recursos también para lo que son aprender a cómo hacer un modelo de negocios, etcétera. Algo que yo añadiría es que quizás también, esto es algo que yo también he ido pensando, ¿no? Porque ya estamos en ese tema. Yo creo que a nosotros nos toca, en su gran mayoría, en nuestra generación, ser lo que se llama rompedores de ciclo. Quizás muchas personas en Latinoamérica tienen padres o familiares que tuvieron emprendimientos, pero emprendimientos son panaderías, tiendas de ropa, etcétera. Pero no realmente emporios, no realmente compañías de medianas o de gran amplitud. Y la gran mayoría no contamos con esos ejemplos directos. ¿Sabes? Lo que tenemos es el trauma generacional del dinero, de tienes que trabajar duro para tener el dinero. Primero te tienes que formar, porque sí, en la universidad. Esto es algo que ya los muchachos ya de 18 años ya no entenderán, pero a una que sí le tocó, saca tu título, para que vayas para que luego puedas trabajar en esta empresa y luego puedas aspirar a ascender en la empresa como tu papá o como tu mamá. Realmente no traíamos ese chip es decir, tú puedes hacer lo que quieras, pero asegúrate de que te dé dinero. Asegúrate de no quedarte en la calle. Asegúrate, ¿sabes? Empezaban ya los miedos con respecto al dinero, ya empezaban las limitaciones en ese aspecto. Entonces, cuando no existe ese miedo, cuando trabajas ese miedo hacia el dinero y lo empiezas a ver como una herramienta, ya es algo que tú puedes obtener porque ya está allí. Entonces, puedes empezar a planificar sin miedo. Y como bien dices, sin miedo, pero con un plan. Es decir, no te vas a quedar, como tú misma dices, pues voy a asegurarme de tener por lo menos 6 meses de salario antes de embarcarme en un emprendimiento en donde no voy a recibir paga. Y eso, o sea, es decir, puedes mantener el balance, pero si te tienes que atrever, si quieres ver tu idea ser realizada por ti y no por Chad de Florida. Este, y ahora pasando a otro tema, Dulce, luego de estas primeras oportunidades siendo emprendedora, teniendo este startup, que la verdad sé que, primero que nada, mi más sentido pésame por tu cofundador de tu primera startup. La verdad es que muchísimas gracias por contárnoslo. Y luego estuvo esta segunda startup, que eso, Dios mío, es que es fenomenal, como la audacia. No, y además, cuando piensas en dólares, así de, oye, pero eran casi $100,000 de inversión. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo un parque de diversiones el pibe. Entonces, exacto, cuando en mi cabeza $100,000 como mexicana es muchísimo dinero. eh, eh, no, o sea, uno como latino se da cuenta que si levanta un poquito de capital, puede hacer mil maravillas y contratar a no sé quién. Bueno, cuando empezó la empresa tenía $100,000, cuando yo me uní ya tenía como mucho menos, ya 40,000, cuando yo me uní como co-founder, pero
Pero en mi cabeza de latina era mucho dinero, ¿no? Ahora que entiendo mucho más de la economía americana y de software as a service y cuánto se gasta por dar de empresa, cuánto se gasta para empezar una empresa americana y cuáles son los salarios de la gente. Y cabe mencionar que los salarios en Bitcoin y en blockchain son bastante buenos, entonces para contratar talento internacional a veces tienes que dar ese salario justo, porque es un salario justo también, ¿no? Sí, eso también es un punto relevantísimo cuando se trata de este nicho en particular, que realmente no he visto replicado en otra industria. Muchas veces se está hablando sobre lo que es la brecha salarial, ¿no? No solamente a nivel demográfico, porque Latinoamérica todos hemos experimentado esto. Ah, vives en Latinoamérica. No debes necesitar tanto dinero y no se trata de que yo necesite o no necesite. Se trata de que me pagues por el valor de mi conocimiento. Y luego insertas al final de eso, tú sabes, el insulto que vaya acorde con tu demografía también. ¿No? Sí, sí. Ahora sí que como latina recién llegada a Silicon Valley, había veces que me ofrecían tan poquito dinero que yo solo me reía. Y lo que hice fue, lo que yo hice como latina es, ¿cuáles son los salarios de mi posición, o sea, de mi puesto de trabajo, con los años de experiencia que yo tengo y con la humildad de que estoy llegando a Silicon Valley? O sea, tampoco voy a querer ganar lo mismo que una persona que tiene 10 años de experiencia en Silicon Valley, pero tampoco voy a ser un entry level o un aprendiz en mi posición, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que siempre te quieren pagar menos como mujer, como inmigrante, es como, de repente ya hasta te acostumbras y dices, no, con ellos no, ¿no? O sea, como hasta te sirve de filtro porque dices, no, con estas personas prefiero no trabajar porque el hecho de que yo soy mujer, inmigrante, como dices tú, con mis demográficos, pues ya me quieren pagar menos, ¿no? Porque en México decimos, o sea, vamos a hablar de mexicanicismos, chicle y pega, ¿no? Dicen, pues igual le ofrezco un poquito y chicle y pega, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la importancia también de tener una planeación financiera donde tienes ahorros que te permitan decir, oye, esta propuesta salarial es muy baja, ¿por qué no negociamos, no? O esta propuesta salarial no me convence, muchas gracias, ¿no? O simplemente no, gracias. Pero si te estás tronando los dedos y necesitas llevar comida a la boca a tus hijos, pues dices sí, lo que sea, ¿no? Entonces, que esa es la mayor, a lo mejor lo más probable que pase en América Latina con las mamás solteras, ¿no? Entonces siempre les pagan más, les pagan menos siendo las que trabajan más a las mamás solteras, ¿no? Y de ahí la importancia de aprender nuevas tecnologías, porque tenemos revolución o innovaciones tecnológicas cada cierto tiempo, ¿no? La revolución industrial, la revolución del web, pero ahora tenemos la revolución de la Web3 y de blockchain y de cripto, y mucha gente puede meterse a esta nueva tecnología y tener mejores salarios. Y es una tecnología muy noble porque la mayoría de las empresas, si no es que 99% de las empresas en cripto o blockchain o Bitcoin son remotas, o sea, no les importa dónde vivas. No, en eso tienes toda la razón. Y vale hacer el punto Web3 para las que se quieran meter acá. Nosotras llegamos a un acuerdo antes de empezar esta grabación. Web3 es el ecosistema conformado por sistemas y productos que se basan en tecnologías distribuidas. No se diga más. Sí, es interesante y me encanta la parte de explicar qué es Web3 y qué no lo es y qué sí. Y también tendríamos que empezar un poco que es Web 1, Web 2, porque ahorita estamos como en el Web 2 y pasamos al Web 3, En el web pero sería 2.5, imagínate inclusive. 2 puntos. Pero lo que es interesante es saber que estamos creando valor a través de registros digitales. Si todo lo que está
en una blockchain, es un registro digital, porque tenemos nuestro libro de registro y lo ponemos ahí, así tenemos nuestro libro de registro, lo ponemos ahí, lo pasamos, lo mandamos a toda la red y toda la red lo empieza a registrar también, pues ya se queda ese registro. Y ese registro puede ser cualquier cosa, ¿no? Una imagen, un video, un número, lo que sea, ¿no? Y es interesante cómo la sociedad está avanzando a tener otro tipo de necesidades, ¿no? Nuestras necesidades antes eran, bueno, siguen siendo, son, considerando la pirámide de Maslow, como shelter o como un lugar donde puedas vivir. No, pero eso ha cambiado. Nosotros ya sabemos que la pirámide de Maslow es base, internet, Doritos, agua, todo lo demás. Sí, exacto. Entonces ahora vemos que el Wi-Fi y el Internet es lo más importante, o sea, cómo ha cambiado las necesidades de las personas, que ahora la necesidad va a ser presumir un NFT o un non-fungible token en tu Instagram o en tu Twitter para presumir eso, ¿no? Bueno, y es interesante porque habrá gente que va a invertir y que quiere invertir en eso y es súper respetable. Sin embargo, creo que también tenemos que decir, un poco reflexionar en qué tipo de humanidad estamos construyendo. Si queremos crear una humanidad donde sea como The Hunger Games, donde los más ricos gastan dinero en cualquier tontería y los más pobres están muriendo de hambre, o tal vez debemos de crear más herramientas que ayuden a la humanidad. Y recordemos que todo es oferta y demanda, ¿no? O sea, Bitcoin y las criptomonedas tienen valor porque hay una oferta y demanda, porque nosotros le damos valor a algo. Si nosotros creemos que tiene valor, tiene valor. Si de repente nadie creyera que Bitcoin tiene valor, no tendría valor. Pero hay millones de personas que ya creen que Bitcoin tiene valor y lo mismo con los NFTs, ¿no? La gente le da valor a través de la oferta y demanda, es decir, quién quiere comprar y quién quiere vender. Si un día la gente ya no tiene interés en los NFTs y tiene interés en otra cosa, va a dejar de tener valor. Entonces, ahora creo que es interesante ver todas estas herramientas. Sin embargo, hay cosas interesantes que se pueden hacer. Por ejemplo, algo muy interesante tú puedes comprar un NFT, un non-fungible token, e invertir en arte. Pero también considera que el arte va a cambiar y el arte digital, si tú piensas hace 10 años, las fotografías digitales eran horribles si las vemos en comparación con las que hoy podemos tomar con el Pixel o con el iPhone. Como que la tecnología avanza tan rápido que en 10 años ya va a haber VR art, o sea, como virtual reality art. Entonces, como estos NFTs van a ser casi aburridos, ¿no? Entonces, tienes que ser muy, muy, muy inteligente en qué tipo de cosas inviertes. Uh, y bueno, sin embargo, creo que es muy interesante porque hay cosas que están haciendo como atomicidad y es un, partir la propiedad de una pintura, como lo que se hizo con el Banksy y Avalanche, es, es 10,000 personas, estoy inventando el número, por supuesto, 10,000 personas dijeron, vamos a comprar un Bansky o una obra súper cara entre todos y así puedo decir que yo soy propietario de un cachito o de un pedacito de una obra de arte real, pero eso es diferente a un NFT. Es muy, muy interesante el desarrollo que se está haciendo de los coleccionables, creo que sí se va a dar, coleccionables de deporte, porque ya es algo que existe con las cartas de béisbol, tarjetas de béisbol, y es muy interesante cómo podemos construir cosas que mejoren la colectividad y la sociedad y no solo que sean para presumir que tengo más dinero que alguien más, ¿no? Pero eso es cosa de todos juntos como sociedad, ¿no? Lo que construimos al final. En eso tienes toda la razón. Y de paso, les voy a dejar una recomendación también a la audiencia para que justamente hablando sobre este tema, de lo que es la propiedad. Tuve una conversación súper interesante con la psicóloga Jenny Tejedor. Ella justamente hablaba sobre cómo nuestros pequeños cerebros están condicionados también a sentirse muy estimulados por la idea de propiedad y eso es justamente con lo que juegan los tokens
no fungibles, que son básicamente valores que son originales y poseen un certificado de propiedad. Eso es su formato inherente. Si lo tienes, tiene tu nombre, es tuyo. ¿Cuánto costó esa roca con una carita feliz? Miles de dólares. ¿Te sientes bien? Sí, ¿por qué? Porque es tuya. Bien. Pero lo interesante es que cualquiera lo va a usar y lo puede usar y cualquiera lo puede hacer copy-paste. Todavía faltan un par de años y mucho trabajo en materia de leyes de propiedad intelectual. De aquí a que se tienen que, para que los NFTs sean un mercado, se tienen que generar leyes que digan, el dueño del NFT tiene la propiedad intelectual, pero por otro lado es, si yo soy el artista y te vendo el NFT a ti, Diana, Dulce crea una obra de arte, digamos que esto es mío y es digital, yo lo hice y te lo vendo. ¿Quién tiene la propiedad? Tú tienes la propiedad, pero yo sigo siendo el artista, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que crear porque no hay regulación todavía para el arte digital y NFTs, es algo que se tiene que crear, creo. Bueno, Y eventualmente la propia necesidad, ¿no?, del mercado, porque ha llegado muchísimos artistas precisamente utilizando esto y ya autodenominándose artistas NFT. Así que sí, esto sinceramente, porque sí, va a tener que ir hacia allá, ¿no? Y te quería comentar, para que también todas entendamos un poquito más sobre esto, ¿no? Dado que introdujiste el tema. El mejor uso que yo he visto para los NFTs es una aplicación. No me pregunten cuál es, la vi hace rato en Twitter. Y es básicamente para evitar que te envíen fotos obscenas. Básicamente, si tú me enviaste, tú, hombre desconocido o hombre conocido que definitivamente no quiero seguir conociendo, decidiste saludarme con una berenjena de la vida real, y tú me mandaste esa foto, lo que yo voy a hacer con esa foto es convertirla en un NFT. Así que wow, ahora es mía esa imagen para dársela a quien yo quiera. Entonces tenemos dos opciones. Slot shaming tuyo por andar de lanzado, o me compras la foto y tienes tu certificado de propiedad de tu foto y nos deshacemos de esto. O sea, me pareció excelente la idea de convertir esta tecnología tan nueva y tan experimental en una forma de, no solamente me vas a dejar en paz, me vas a tener que pagar para dejarme sí. en paz. Pero ¿qué tal si la foto no es de él? Entonces le envías una foto de un pito de vuelta y se acaba el problema. Se lo confunde. Sí. Interesante la creatividad que podemos usar y tener los seres humanos, tanto para el bien como para el mal, ¿no? O sea, para todo. Sí. Y Dulce, quería hacerte una pregunta más sobre tu background, ¿no? Dado que ya nos has compartido tantas cosas de tanto valor. Nos habías comentado anteriormente que, de hecho, tú tienes raíces como indígena de Oaxaca. De hecho, De Oaxaca, sí. de Oaxaca, disculpa. Se escribe Oaxaca y también Sí, se dice perfecto, México y Oaxaca. no México, así que tienes un punto. Eh, pero eso me pareció súper genial, estuve investigando un poco y este es un pueblo que tiene una súper fuerte carga histórica. Quería preguntarte, ¿a qué etnia perteneces tú, a qué etnia pertenece tu familia y cómo impacta tu cultura, cómo tú te criaste en tu forma de ver tu identidad, el dinero y la inclusión de los pueblos indígenas en el sistema financiero? Qué buena pregunta. Me encanta la pregunta. Impacta en todo, ¿no? Nuestro background nos impacta en todo. En mi caso, la familia de mi mamá es de la etnia Chontal, que son muy poquitos, que son los chontales de Oaxaca. Y en ese sentido, creo que la historia fue que cada una
de las personas que han estado en mi familia, mi abuelo, mi mamá, han sido como que rompen este círculo. No sé cómo, no me acuerdo cómo mencionabas la palabra rompedores de círculo, ¿cómo era? Rompedores de ciclos. Like Rompedores de cycle ciclos. breakers, rompedores de ciclos. Sí, rompedores de ciclos, entonces eso fue como muy bonito porque lo ves que es posible. A lo mejor sí empezás desde muy, muy abajo para romper el círculo y el ciclo, pero creo que eso es algo que aprendí de mi abuelo, de mi mamá, y eso es muy lindo. Y la otra parte, creo que al vivir en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más impresionantes y hermosas e increíbles de todo el mundo, yo por supuesto crecí en la Ciudad de México, es que llegas a convivir con amigos que son millonarios y también tener este origen de Oaxaca indígena y contrastar dos riquezas y dos realidades completamente diferentes. Por un lado, y son diferentes, ¿no? No la pongo ni arriba ni abajo. La riqueza cultural que hay en los pueblos indígenas de Latinoamérica es espectacular, ¿no? La cosmografía que tienen, la educación sobre la naturaleza, la tierra, los animales, las plantas. Todo eso es algo que yo conecté mucho mientras tenía la empresa de mezcal y creo que veo lo que nosotros en las ciudades o en la urbe podemos aprender de los pueblos indígenas y también los pueblos indígenas pueden aprender de la ciudad, ¿no? De las sociedades urbanizadas, ¿no? Creo que todos tenemos un poquito que aprender, ¿no? Eso, yo creo que el mayor aprendizaje también fue que las comunidades indígenas respetan y aman mucho la tierra. Eso creo que es algo que me deja mucho, ¿no? Tenemos festividades específicas para alabar a la tierra, ¿no? Y cuidar a la tierra, ¿no? Y la tierra, el viento, el mar. Eso es algo muy bonito y cuando yo hago tecnología, siempre pienso en cómo hacer tecnología. En el caso de mi último trabajo es cómo hacer wallets eh, que cualquiera pueda usar. Y creo que los argentinos dicen que Doña Rosa puede usar. No, no me gusta mucho pensar en Doña Rosa, me gusta pensar que todo mundo pueda usar. Y decimos, ¿cómo llevar a Bitcoin al siguiente billón de usuarios? ¿No? O sea, billón, somos muy pocos los usuarios todavía de Bitcoin. Entonces, siempre cuando creo productos con mis compañeros de trabajo, siempre estoy pensando en cómo hacer la tecnología accesible para todo el mundo. Por supuesto que tienes un grupo objetivo que puede ser a la persona o el tipo de persona que le quieres vender tu producto o para que fue creado, pero independientemente de eso, ¿cómo lo hacemos accesible para todos los demás, ¿no? Todos los diferentes grupos que existen de diversidad, ¿no? La diversidad no solo es el color de tu piel, sino también tu lenguaje, y por eso es tan importante que haya podcasts en español, porque hay gente que no puede, que son débiles audiovisuales. Entonces, cada quien tiene habilidades diferentes y creo que cuando hacemos productos, tenemos que hacerlos para toda esa diversidad y todo ese paraguas diferentes de personas diferentes, que eso es lo bonito de hacer tecnología, cuando haces tecnología que puede impactar la vida de millones y billones de personas, ¿no? Sí. No, bueno, también estamos atentos a tu podcast, porque ahorita todas estamos en eso. Y te puedes lanzar un buen podcast sobre mezcal, ahí te lo dejo. Sí, Porque sí. Bueno, no sé si contesté tu pregunta o si hay alguna otra pregunta al respecto que... no, la verdad está súper bonito porque al menos en Venezuela nosotros también tenemos, todos tenemos sangre indígena, ¿no? En una gran parte de la población, al igual que en muchos otros países en Latinoamérica. Y la verdad es que al menos, y esto no es un caso aislado, por supuesto, eh, a uno le toca ver precisamente a pueblos indígenas en pobreza. Yo no he visto noticias de pueblos indígenas en Latinoamérica
thriving, living their best life, ¿sabes? No he visto esas historias, sino más bien siempre son historias de que lamentablemente no están siendo cuidados como deberían o protegidos como deberían por los gobiernos de turno. Eh, entonces, más allá de enfocarnos en la pobreza que sabemos que existe, la reconocemos, la vemos, me gusta también mucho escucharte decir, concha, estoy viendo cómo yo puedo hacer que la tecnología llegue a más personas. Y también reconocer, la tecnología puede ayudar, pero no es la solución para todo y no todo el mundo está en capacidad o posee la infraestructura para poder adoptarla. Caso obvio, no todo el mundo tiene un teléfono inteligente o no todo el mundo tiene acceso a internet y buena electricidad para cargar dicho teléfono o señal de teléfono, etcétera, 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 ¿no? Entonces, más allá de ver los peros, también podemos reconocer que existen también tecnologías precisamente con la blockchain que resolverían alguno de estos conceptos, ¿no? Lo que se conoce como redes mesh. Si quieren buscarlo, luego también les vamos a estar explicando que eso no en el video, no se preocupen. Pero nada, básicamente, Sí, algo interesante que aprendí de los pueblos indígenas es que los pueblos indígenas en México creaban sus propias monedas. Entonces es algo que dices, bueno, es algo que ya existe en la historia prehispánica de México, por lo menos. Y la otra parte que es muy interesante saber, que aprendí de los pueblos indígenas, es que sus gobiernos eran más descentralizados que lo que pensamos. Recordemos que la historia la escribe el ganador, ¿no? Entonces tenemos una visión eurocentrista de la historia, donde creemos que todo es muy central, pero en realidad los pueblos indígenas de América Latina tenían cierta libertad, ¿no? Entonces, hay un nuevo libro que les voy a recomendar, creo que se llama La Nueva Historia o la nueva Historia, algo así, te voy a dar los datos después, pero habla como tenemos una falsa idea de lo que fue la historia de donde había un gobierno central y los reinos, todo era muy centralizado. En realidad descubrimos que pueblos indígenas, como los mismos aztecas, no eran tan verticales, sino más horizontales. Y eso es un libro que apenas se publicó en Inglaterra, en Oxford, hace como 2 meses, y por un historiador muy, muy, muy importante. No dudo que lleguen a ganar premios por ese libro. Y es muy interesante cómo a veces podemos aprender también de otras perspectivas, no solo de los indígenas, sino de otras perspectivas. Creo que eso es lo que yo me llevo. ¿Qué podemos aprender de otros todo el tiempo? Tratar de aprender de otros, ¿no? no, excelente. Y bueno, nosotras hemos aprendido muchísimo de ti hoy, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, Dulce. No, gracias a ti, Diana. Me Por encantó tu favor, programa. ay, y no, a mí me encantó tenerte acá. Antes de que nos vayamos, por favor, dinos cómo te podemos encontrar en redes. Sí, claro. En Twitter estoy como dulce guión bajo VIRD. En LinkedIn creo que me encuentran como Dulce Villarreal y estoy como, en ese momento dice Padawan The Lining y creo que me querías preguntar sobre eso. Es porque me encanta Star Wars y toda la gente que somos nerds. Cuando eres Padawan significa que estás aprendiendo de algo y creo que ya tengo esas redes sociales nada más. No trato de evitar redes sociales para tener tiempo de calidad con mis seres queridos, pero si quieres estar en cripto tienes que estar en Twitter. O sea, no hay manera de no estar en Twitter, así que síganme, mis mensajes están abiertos para ustedes y también pueden seguir a la librería de Satoshi, es Live de Satoshi, en el arroba live de Satoshi y arroba dulce-vird. Y bueno, pues muchas gracias y qué gusto saludarlos y pues sigamos emprendiendo con nuevos proyectos, cada quien en su vida.
Excelente. Bueno, ya la escucharon y de nuevo todos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Y Doña Rosa también. Recuerden compartirlo también en sus redes. Si les gustó el episodio, déjenoslo saber en los comentarios.